Hola, hola. Para los que no me conocen, mi nombre es Ileana Piñero. Soy terapeuta integral, soy maestra de Reiki. Eh, He vivido en países como Cuba, como Venezuela, Perú y actualmente estoy residenciada en Argentina, exactamente en la Patagonia. Bueno, he pensado en presentarme progresivamente a través de mi camino, mi experiencia, que se remonta a mucho, mucho tiempo atrás. Así que voy a ir recopilando algunas de mis fotos, algunas de mis actividades, eh, talleres y este tipo de información vamos a ir compartiendo y comentando para que tengamos una idea un poquito más nutrida, más clara de cuál puede ser el apoyo que yo puedo ofrecerles. Por hoy vamos a comenzar diciendo que mi historia de mi vida, pues obviamente marcó un antes y un después y me fue llevando a tomar ciertas decisiones que me hicieron descubrir el propósito que tengo, mi propósito en la vida, que es servir a través de las terapias, eh, digamos, holísticas, complementarias, integrativas y actualmente también dirigido a transmitir el producto de mi experiencia, así que estoy con los talleres, voy armando los talleres y voy dándole un toque personal, es decir, vamos canalizando todo este tema de los talleres de forma individual. Así, la persona ajusta el conocimiento a su propia experiencia de vida en ese momento, en el momento en el que comparte conmigo y que nos vincula a cierto tema. Entonces, bueno, en líneas generales, más o menos eso es lo que estamos manejando en este momento. Vamos a hablar un poquito eh, acerca de cómo comenzó todo. Pues yo fui una niña desde pequeña con mucha sensibilidad al ambiente que me rodeaba, mucha sensibilidad al trato entre las personas, mucha sensibilidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando hoy en día vienen, por ejemplo, unos padres y me hablan acerca de que su niño o su niña dice que en la noche ve a alguien en su habitación o que escucha lo que los demás no pueden escuchar y este tipo de eventos, yo le presto atención porque en mi experiencia de vida yo viví situaciones de este tipo. En mi momento estuve muy contenida por mi mamá, gracias, te lo agradezco, y fuimos madurando cada situación. Pero bueno, esto para sumarles que, como testimonio, que sí podemos tener, nacer con esa sensibilidad que nos permite hacer eh, un vínculo profundo con el entorno, con un lugar, con plantas, con animales, con otras personas, desde una posición muchísimo más profunda e intuitiva. Y esto se nota eh, apenas el niño va creciendo. Uno puede notarle esa sensibilidad. Bien, entonces, ¿cómo comenzó mi historia? Así, siendo una niña que podía sentir, digamos, el estado emocional de las personas y muy pequeña ya eh, querer estar con alguien o no. También el vínculo con los animales que siempre se dieron conmigo y aún persisten. Es como si sintiéramos, y es posible, como si sintiéramos si el animalito está bien, si no está bien, es algo que se puede percibir.
Entonces, hablemos también de este tipo de sensibilidad y escuchemos el testimonio de los que hemos ya caminado un largo trecho y hemos confirmado que sí se puede tener esta sensibilidad. Bien, entonces, ante todo esto que estaba viviendo en mi niñez y también en mi adolescencia, pues busqué investigar con los recursos que tenía en el entorno en el que estaba, en el país en el cual me encontraba en ese momento. Y bueno, fui investigando un poco más. Yo a los 12 años ya leía libros de metafísica y yo los entendía, y me leí un libro y quería leerme otro. Es decir, que esto también es un testimonio para que apoyemos a los adolescentes cuando den indicio de esto, de querer saber más, de querer investigar, de interesarse en el tema energético, de despertarse en la madrugada y anticipar un hecho en sí. Entonces es importante que nosotros, los que ya hemos caminado un poco más, los que ya tenemos, digamos, una reputación dentro de todo esto, de lo holístico, eh, pues comencemos a dar testimonio y a facilitarles un poquito más el camino, el transitar a nuestros niños y a nuestros adolescentes en cuanto a estos temas. Afortunadamente, hoy en día todo es mucho más amplio, todo está al alcance de las manos. Sin embargo, es importante que si sentimos o tenemos cerca uno de estos casos, estemos allí para contenerlos, para guiarlos, porque el proceso puede despertar también nuestros miedos. El sentir algo y que después suceda es impresionante cuando uno está en etapas tempranas. También el tener una visión de, de algo, de una energía, digamos, no física, y que la estés viendo y las demás personas no, puede traer también confusión. Entonces, es como compartir estas cosas, y decirnos y decirles a todos cómo están nuestros niños, cómo están nuestros adolescentes, cómo está su sueño, qué están percibiendo, cómo debemos comportarnos, ¿sí? De una manera muy natural, naturalizando el hecho, para que exista un vínculo y una comunicación y poder acercarnos a ellos y poder contenerlos y guiarlos. Bien, entonces, eh, pues comencé a estudiar, comencé a leer, comencé a conocer a otras personas, y ya entonces me sentía como más acompañada, habían personas que me explicaban su proceso, y eso me generaba más confianza, más tranquilidad dentro de todo aquello que yo estaba viviendo y que en muchas ocasiones no podía comunicarle ni siquiera a mis compañeritos porque yo estaba fuera de lugar, ellos no iban a comprender lo que me estaba sucediendo. Bien, entonces yo comencé a aceptar que tenía esa capacidad intuitiva, esa sensibilidad de conectar con las personas, con los animales, con las plantas, con la naturaleza en general, es decir, con el mar, con el río, con la tierra, y también con lo no visible a los ojos físicos. ¿Mm? Entonces, todo esto es parte de una existencia. Hoy en día está más naturalizado el tema, pero en un contexto en el que yo estaba creciendo, estamos hablando de unos cuantos añitos atrás. Entonces era un poco más complicado. Bien, bueno, entonces comencé, como ya les dije, a leer, a investigar. Comencé con libros de metafísica y de ahí continué, y siempre fui eligiendo según mi sentir. Fui eligiendo temas, algunos los tomaban, otros no. Comencé a ir a charlas, ciertas charlas de algunos maestros que ya se atrevían, que eran pioneros en mi época,
hablar del tema de energía, hablar del salto cuántico y hablar del agua diamantina, estuvo en una época muy de moda. Así que fui escalando. Cuando llegó, afloró el conocimiento de los ángeles, también estuve allí, luego con la cristaloterapia y fui formando lo que yo le enseño a mis pacientes y alumnos, que les digo siempre que hay que tener una cajita de herramientas. Y de acuerdo a lo que se vaya presentando, vamos a ir tomando la herramienta de nuestra cajita y vamos a ir empleándola. Entonces yo fui, ya tenía ciertos cristales para cierta actividad, ya tenía cierta música para relajarme, y así fui logrando apoyarme y sostenerme en elementos, igualmente con las plantas, con los colores, con la vibración, ya sea del sonido o de la luz. Y pues nunca dejé, aún en el presente, de investigar eh, qué es lo nuevo que puedo tomar de allí. Así que eso es un poco con mis comienzos, es decir, que datan de toda mi vida, desde que era una bebé y había que explicar por qué yo tenía ciertas reacciones o había que auxiliarme porque me despertaba todas las madrugadas siendo muy pequeña, o después comencé a crecer y entonces me anticipaba a ciertas cosas que iban a suceder. Entonces fueron situaciones impresionantes, sobre todo para mi padre, que era una persona que no era muy creyente, digamos así. Eh, bueno, en aquel contexto, digamos que era poco creyente. Entonces fueron cosas muy impactantes. De manera natural, por ejemplo, yo siendo adolescente me acercaba a mi padre y él tenía un dolor de cabeza y yo sabía qué puntos tocar en su mano y el dolor de cabeza desaparecía. Era algo intuitivo. Entonces vivimos en mi casa situaciones que nos pusieron a prueba en ese sentido. ¿Y qué fue lo que hicieron mis padres? Pues estar a mi lado, tratar de naturalizar todo aquello, guiarme, buscar personas serias que me pudieran explicar sobre estos temas. Y bueno, eso ha sido un poco, no, cuando a mí me tocó todo esto, este despertar, no fue algo sencillo realmente. Fue algo que me impactó, que me asustó, que yo en mi momento, niña, adolescente, llegué a pensar que estaba enferma y bueno, parte de todo el despertar, de todo el autorreconocernos en la grandeza que tenemos con respecto a nuestras, digamos, nuestros diferentes niveles o nuestros diferentes cuerpos. Entonces, la idea de este compartir breve es comentarles que voy a ir compartiendo durante todos estos años actividades que he hecho, siempre buscando algo que les pueda sumar, o ciertas terapias, o cómo se manejó algo específicamente, algún caso. Entonces, esto hoy es el inicio, es para que sepan que viene eso por allí, que vamos a hablar un poco de mi historia en diferentes contextos, en diferentes países, y que conozcan que es una historia que nació conmigo, tiene muchos años y tiene mucho que ver con lo que nació despierto en mí, que es mi sensibilidad. Bien, así que bueno, por acá les dejo una pregunta. ¿Alguna pregunta? Valga la redundancia. Así que así comenzó mi camino. Ese es el ser, el alma encarnada que yo soy. Y con gusto voy a responder cualquier pregunta que deseen hacerme. Y lo próximo que vamos a hacer es hablar acerca de algún taller o de cómo en mis inicios se manejaron ciertas cosas y quizás comparemos como con el presente, cómo se pueden manejar ahora. Y bueno,
esta es un poco la idea. Voy a ir narrándoles tantos años, bueno, años de mi vida en este transitar, que ha sido desde siempre, y luego de prepararme y autorreconocerme y perder un poco ese temor que uno tiene al principio, pues también voy a ir compartiéndoles actividades que he hecho en mi vida en diferentes países y que tienen eh, eh, alrededor ya de 20 años aproximadamente eh, en mi camino, en mi experiencia, lo cual a partir de este momento, más que todo, estoy transmitiendo vía, más que todo, talleres para dejarles mi experiencia como legado desde mi visión, desde la visión de una terapeuta que se ha preparado y se prepara, pero además que puede dar testimonio de su sentir, porque he nacido con esa sensibilidad. Así que bueno, me encantó comentarles todo esto, hacer una pequeña presentación con algunas fotitos mías en diferentes momentos de mi vida, reunida en una actividad de un fueguito sagrado, en una montaña, en mi camino, cuando decido recibir una iniciación. Así que bueno, parte de mi testimonio en esta breve presentación, espero que sea de su agrado y próximamente vamos a ir sumando a esta mi historia. A ustedes muchísimas gracias por ser y estar. Los llevo en mi corazón tiernamente contenidos.